Hola, ¿cómo están amigos de Proyectos en Acción? Soy Norberto. Hoy comienzo una nueva serie de videos de este nuevo año 2025, ya con el año bastante avanzado, claro está. Quiero decirles que estoy haciendo estos videos desde Arenas Verdes, un lugar realmente espectacular, muy lindo, muy recomendable. Como podrán ver, la playa ahí detrás, tranquilo, poca gente, igualmente ya estoy casi fuera de temporada, diría, pero igualmente es un lugar espectacular, muy lindo. Si llegas a venir, una de las cosas espectaculares de este lugar, por supuesto, es la playa. Sin duda es muy tranquila, la verdad, gente de primera, ambiente familiar, guardavidas, todo es muy amable, todo el mundo muy amable. Arena, una genialidad para los chicos. Después hay un sector más alejado ya de aquí que tiene más piedras quizás para otros gustos, pero en este sector, que sería donde está un parador, la arena es genial, es playa, no es profundo, las olas son muy lindas y bueno, ni hablar que uno se divierte mucho jugando y con alguna actividad siempre así al estilo playero o simplemente tomando sol. Hoy en particular, un día genial, creo que cerca de los 30 grados. Así que sin dudas es un buen lugar para tener en cuenta, para visitar si aún no lo han hecho. Bueno, la verdad que sí, si aún no han visitado Arenas Verdes, creo que es un lugar espectacular para conocer. Vale la pena absolutamente. El viaje comenzó realmente muy bien. O sea, fue una cosa impresionante, la ruta muy buena, o sea, de noche sí, pero con buena iluminación. Cero inconvenientes fueron lo que surgieron en la primera etapa del trayecto. Sobre todo lo que fue la parte de Seiza hasta Cañuelas y de Cañuelas hasta San Miguel del Monte, aunque ya casi llegando a San Miguel del Monte comenzaron a divisarse en la lejanía algún que otro relámpago. Ya una vez que atravesamos San Miguel del Monte, los relámpagos fueron más frecuentes, por lo cual creo que ya nos podíamos de alguna forma anticipar a que íbamos a acercarnos a una tormenta y no íbamos a meter en ella absolutamente. Este viaje lo realizamos con la Dodge Fargo, o sea con Cali, así que fue más interesante todavía. Y bueno, además de las ciudades que les mencioné, la idea era, o mejor dicho, las rutas por las cuales circulamos son, en principio, la autopista E6 a Cañuelas, luego a partir de Cañuelas fue la ruta 3, cuando casi llegamos a lo que es la ciudad de San Miguel del Monte, tomamos la 41, luego de eso, a la altura de lo que es General Belgrano, ya tomamos la ruta 29, para luego tomar la ruta 226 por un pequeño trayecto y la 227. Más adelante tomamos la ruta 88 y a partir de ahí fue por intermedio de un camino ripio de aproximadamente, creo que eran unos 7 kilómetros, que ya llegamos a Arenas Verdes. Así que un lujo de camino, muy bien, bastante bien. No nos podemos quejar al respecto. Todo iba muy bien, si bien ya comenzaba a llover y demás, iba todo muy bien, todo muy tranquilo. Obviamente uno ya empezaba a disminuir la velocidad, pero creo que un punto de quiebre fue cuando cayó un rayo muy cercano a la ruta y se oyeron cómo reventaron los postes de electricidad. Creo que fueron 3 o 4 postes que reventaron en forma simultánea y fue tremendo el estruendo. Y a partir de ahí comenzó una lluvia impresionante, que nada, el agua que venía sobre nosotros era impresionante, la cantidad era inmensa y bueno, a partir de ahí fue disminuir la velocidad totalmente porque no había chance de poder tirarnos a la banquina, no había pueblos cercanos, no había estaciones de servicios cercanas, creo que la más cercana estaba alrededor de los 50 o 60 kilómetros, así que había que seguir. La opción fue continuar, aminorar la marcha, continuar y bueno, por suerte salió todo bien, ningún inconveniente. Solamente, bueno, lo que ya manejamos en la ruta y con lluvia, sabemos que eso lo complica todo y más si es de noche. Fue algo que podíamos haber previsto, pero de alguna manera creímos que tal vez no iba a llegar a ser tan fuerte como lo que ocurrió.
Acá te muestro el momento en que cae el rayo que te estaba contando. El estruendo del vehículo fue mucho más fuerte de lo que sale en la grabación y te aseguro que fueron 3 o 4 postes que reventaron en forma instantánea y en forma simultánea. Fue tremendo todo. Y a partir de ahí, como te contaba antes, fue inmensa la cantidad de agua que cayó sobre nosotros. A partir de ahí fue superar la lluvia. Ya después, cuando llegamos a una estación de servicio en la ciudad cercana a la ciudad de Ayacucho, lo que era la lluvia, ahí no había llegado. De hecho, no sufrieron nada de lo que fue la tormenta, nada, estaban hasta quejándose de una sequía. Y bueno, yo les comenté, hablé con la gente ahí, y no, ellos no habían pasado nada de lo que nosotros habíamos atravesado esa noche. Y bueno, llegamos, no me acuerdo bien qué horario, pero fue en la madrugada, así que por lo cual decidimos, de todo lo que habíamos pasado, descansar un buen rato. Y al otro día, cuando ya despertamos, continuamos viaje y con éxito logramos llegar a Arenas Verdes. Así que ya en esa instancia fue todo mucho más tranquilo, porque ya viajamos de día, ya sin lluvia, con un día bueno, día lindo, como lo pueden apreciar ya en este video, donde se puede ver en realidad lo que es ya la entrada a Arenas Verdes, que es de Ripio. Ahí en ese punto, que es donde está el control policial, faltan más o menos unos 2 kilómetros para llegar a la zona céntrica. Así que lo que puedo decirles es que fue un viaje súper interesante. Fueron unos 500 kilómetros con muchas emociones, desde la tranquilidad hasta la preocupación absoluta por lo que podía pasar por viajar en una lluvia que prácticamente en algún punto nos disminuyó la visibilidad en forma tremenda. Pero bueno, por suerte fue superado, por suerte llegamos con éxito y por suerte nos permitió igualmente disfrutar de un lugar espectacular. Bueno, por último quiero decirte que estoy muy contento que me hayas acompañado en este video. Quiero anticiparte que voy a subir más videos de lo que fue mi viaje por Arenas Verdes con mi familia, para mostrarte algunas cosas más de las que pudimos disfrutar. Y de paso, por ahí, si se animan quizás a hacer un viaje, los que aún no han tenido la oportunidad, animarse a viajar y a conocer. Y bueno, es un lugar muy recomendable. Así que nada, los espero en los próximos videos. Ojalá que se puedan suscribir, dejar un like, un comentario. Si ya han visitado y me pueden contar su experiencia, también lo mismo, me encantaría que la compartan. Muchísimas gracias, un abrazo grande y que vayan adelante todos esos proyectos. Nos vemos.